Ministerios El Olam. Muy buenos días, mi amigo, mi amiga, que Dios te bendiga. Una vez más estamos en su programa Es por la Fe, a través del Ministerio El Olam del Dios Eterno. Te saluda el Pastor Funes. Damos gracias a Dios una vez más por esta preciosa mañana que nos ha dado de hoy sábado. De hecho, creo que es el último sábado del 2024 del mes de noviembre. Y damos gracias a Dios por el día que nos ha dado de verdad, porque Dios es grande y misericordioso. El tema de hoy yo lo he titulado Nunca es suficiente. ¿Qué te parece? Nunca es suficiente. Y cuando hablamos de nunca es suficiente, estamos hablando de algo interesante. Para Dios nunca es suficiente, y vamos a ver por qué motivo y por qué razón y por qué la circunstancia. Pero antes que nada quiero que leamos la palabra de Dios, ya que ella es la que nos habla el día de hoy. Y el tema, repito, se llama Nunca es suficiente. Vamos a leer en 2 de Corintios 2, 16. Vamos a buscarlo en 2 de Corintios 2, 16, para ver qué nos enseña la palabra de Dios, empezando nomás lo que dice las Sagradas Escrituras. Que te lo voy a repetir, 2 de Corintios 2, verso 16, por si quieres buscarlo también. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? La palabra de Dios nos hace una pregunta. La palabra de Dios nos habla de que ciertamente el olor de muerte es para muerte y aquellos de olor de vida para vida. Cuando la palabra de Dios nos habla de estas cosas, nos está hablando directamente de que tanto el hombre como la mujer y todo ser viviente en la tierra tiene un momento de vida y un momento de muerte. Es decir, nacemos y morimos, así de sencillo. Por lo tanto, luego hace la pregunta y dice, ¿quién es suficiente? Como quien dice, de estas personas o del ser humano, ¿cree que lo que hace en la tierra es suficiente? ¿Será de verdad suficiente lo que logra hacer o es insuficiente? Por eso el día de hoy, mi amigo, mi amiga, la palabra de Dios nos está hablando muy claramente respecto a esto, de que nadie es eterno en esta vida. Humanamente hablando o carnalmente hablando, todos vamos a morir un día, vamos a llegar al cementerio. Y nunca se me olvida una frase, por cierto, en un cementerio miré, en el cementerio general aquí en Costa Rica, miraba una leyenda en una de las bóvedas, una placa muy hermosa de mármol, y tenía una leyenda que decía, lo que yo soy ahora, algún día tú lo serás, mas lo que tú eres ahora, un día yo lo fui. Prepárate para la muerte y la eternidad. Entonces, amigo y amiga, lo que somos ahora, tal vez sea suficiente lo que hacemos o tal vez no, pero nunca es suficiente en realidad. Sobre todo cuando nos equivocamos y salimos del contexto de lo que Dios quiere que hagamos o obedezcamos a la voluntad del Señor. Por eso nunca es suficiente cuando usted y yo nos esforzamos a lo máximo si a última hora todo lo echamos a perder. La palabra de Dios nos habla de que llegará ese momento de la muerte. Dice que para los que tienen olor de vida, los que estamos en vida ahora, pues estaremos disfrutando en vida, Mas los que ya han muerto, simplemente están muertos. Ahora bien, ahí mismo en 2 de Corintios, pero 9, en el verso 8, la palabra de Dios también nos enseña de algo muy interesante referente a esto, de lo que te estoy mencionando. En el 9, verso 8, la palabra de Dios dice, y poderoso es Dios
para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Oiga, qué hermoso lo que la palabra de Dios nos enseña ahora. Lo que yo pueda hacer es insuficiente, mas lo que Dios hace es para suficiencia nuestra, para abundancia. Porque la palabra dice, y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. En pocas palabras, el Señor nos está diciendo, primero, donde habíamos leído en 2 Corintios 2:16, que somos de la muerte y que todo lo que el hombre haga en la tierra no es suficiente para lograr sus objetivos. Mas en el versículo 9, verso 8, nos está hablando ahí en 2 Corintios de que a través de solo Dios podremos, como te dijera, recibir lo suficiente. Entre ello, la gracia, la misericordia, el amor, la bondad de Dios. Eso es lo que Dios ve que necesitamos aún más. Por eso lo que nosotros hagamos no es suficiente. Ahora, para Dios no es suficiente. Le voy a decir por qué para Dios nunca es suficiente. ¿Sabes por qué? Porque el esfuerzo, la lucha, el sometimiento, el negarnos a nosotros mismos, el dejarlo todo y entregarte o entregarle por completo todo a Dios, aún así no es suficiente si en el último momento decides devolverte. ¿Qué haces tú con esforzarte a lo máximo si al final de lo máximo te devuelves? Entonces todo lo demás que hiciste, el esfuerzo que hiciste, no fue suficiente. En pocas palabras, hay personas que tienen un plan o un proyecto, pero resulta que en el camino se desaniman por cualquier situación X que sea y todo lo que han caminado lo tiran a la borda, se devuelven o simplemente no continúan. Entonces todo el esfuerzo que habían hecho anteriormente no fue suficiente. La palabra de Dios nos habla en Tito 2, verso 10. Quiero que me escuches lo que la palabra de Dios nos dice ahí en Tito 2, en el verso 10. Escuchad, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Entonces la palabra nos habla no defraudando, sino más bien mostrándonos como fieles en todo. Amigo, amiga, si el Señor vive en tu corazón, debemos de tomar en cuenta estos aspectos o este consejo que la palabra de Dios nos dice ahí en Tito 2:10. Que nosotros, dice, no defraudando, sino mostrándonos fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Es decir, amigo y amiga, cuando usted dice yo creo en Dios o yo le creo a Dios, eso significa de que usted debe de tomar un esfuerzo mayor para llegar hasta el final, para poder continuar hasta el final y lograr, como dice la palabra de Dios, la salvación. La palabra de Dios dice, no es por obras para que nadie se gloríe, pero las obras hablan de lo que tú eres. Las obras lo que hacen es dar testimonio de lo que tú eres, no para salvación, sino como testimonio. Pero la palabra de Dios dice que el que perseverare hasta el final, ese será salvo. ¿Qué quiere decir? Que si en todo el camino que usted ha estado en el Evangelio o en la iglesia, todo el camino, los años, 20, 30, 40 años, 50 que fueran, pero si en el último momento usted se devuelve, se tira al mundo y comienza a vivir en el mundo, todo ese trayecto no le será tomado en cuenta, sin de cierto morirá. Y todo lo que hayas hecho no servirá de nada y para Dios no fue suficiente. ¿Por qué? Porque usted se devolvió. Pero si usted permanece fiel hasta el final de su vida, o ya sea que Cristo venga por usted, ¿sabes? Eso será suficiente para el Señor porque has permanecido hasta el final. El apóstol Pablo decía
dice que él tenía que correr la carrera legítimamente, que no vaya a ser que al final él quedara eliminado. ¿Qué quiso decir con eso el apóstol Pablo? Quiso decir eso, que era necesario llegar hasta la meta, hasta el final, con el propósito de llegar y estar con el Señor. El Señor nos dio la salvación, sí. Cuando murió en la cruz, sí. El Señor nos entregó a su Hijo en la cruz para salvarnos, sí. Yo lo recibí en mi corazón y usted igual, sí. Pero debemos de permanecer en esa salvación. Pero si usted se aparta en el camino, por los más años que hayas tenido, mi amigo o mi amiga, lastimosamente no sería suficiente. Ahora bien, por eso es importante que nosotros permanezcamos fieles y siempre firmes en el Señor. En Hechos 11, 19 hasta el 24. Vamos a buscar qué dice la palabra de Dios también ahí. En Hechos 11, 19. Vamos a ver qué nos enseña la Sagrada Escritura en esa parte de la palabra de Dios, para que todos nosotros tengamos una idea de lo que la Escritura siempre nos dice. Dice la palabra: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¡Qué hermoso! Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y vieron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Ve, ¿qué pasa allá en Antioquía?, le dijeron a Bernabé. Anda y ve. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Qué hermoso cuando, santo Dios, el propósito de Dios se manifiesta en esta manera. La palabra de Dios dice que ellos fueron esparcidos, fueron perseguidos, como usted bien lo sabe. Algunos corrieron para Fenicia, otros para Chipre, otros para Antioquía y para lugares otros que menciona la palabra. Pero resulta que también dice que en Chipre y en Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía no soportaron callar la verdad de Dios y hablaron a la gente, a los griegos les anunciaron el evangelio del Señor Jesús. Pero lo más hermoso de todo es que muchos de ellos, gran número de gente, creyó y se convirtió al Señor Jesús. Amigo y amiga, ¿qué nos da a entender en la palabra de Dios aquí? Nos da a entender la palabra de Dios que cuando usted y yo empezamos a caminar en el camino del Señor y a decir que creemos en Él, nuestro propósito es siempre anunciar el evangelio de Jesucristo a las personas y que Dios quiera muchos crean en Él. No es suficiente cuando simplemente dice: yo lo conozco, yo estoy en la iglesia en 4 paredes y de ahí no me muevo. Es necesario también que anuncie el evangelio de Cristo, para que a través del evangelio de Jesucristo también muchas personas sean salvas de la ira que viene para este mundo. En Apocalipsis 2, 10, la palabra de Dios también nos enseña de algo muy importante y muy interesante. Quiero que lo busques o te lo voy a leer. Apocalipsis 2, verso 10, escucha. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere,
no sufrirá daño de la segunda muerte. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Qué tremendo, amigo y amiga, cómo Dios revela al apóstol Juan. En el Apocalipsis, en el verso 10, dice que no temas en medio de los que van a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones. 10 días, dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El Señor sabe, hermano y amigo, que vamos a pasar situaciones incómodas en este mundo, como hoy en día en algunos países se están matando a cristianos. Pero sabes, lo peor de todo es que hay muchas personas que cuando están viviendo algo así, por lo mínimo que sea, simplemente le hacen una mala cara y ya quieren devolverse. Por eso para muchos no es suficiente lo que están haciendo. Tienen que luchar hasta el final. Imagínense que el Señor le decía al apóstol Juan en las revelaciones de Juan, cuando le dice, tú y tus hermanos van a ser perseguidos, van a ser metidos a la cárcel, van a ser probados por el mismo diablo. Pero luego le dice, mantente fiel y te daré la corona de la vida. Amigos y amigas, usted y yo, oiga qué hermoso lo que dice la palabra de Dios, vamos a recibir la corona de la vida. Vamos a recibirla. Cuando usted y yo nos esforzamos hasta el final para llegar al propósito de Dios que Dios quiere para cada uno de vosotros. Ahora bien, el amor de muchos, dice la palabra, se enfriará. Según Mateo 24, 10 al 14 lo menciona, que por la causa del pecado el amor de muchos se iba a enfriar. Por eso nunca es suficiente para Dios cuando alguien le dice, Señor, te amo hasta el final, pero si en el final, antes del final de su vida o al final del camino, se aparta. Nunca es suficiente, amigo y amiga, cuando decimos, yo voy a permanecer, cuando en realidad está viviendo, como decía una vez un amigo, pateando con los 2 pies. Una parte en el mundo, una parte con Dios, una parte en el mundo, otra parte con Dios. No, tenemos que ser de un solo lado, de Dios o del mundo. No podemos seguir a 2 señores, sino al Señor mismo. La palabra de Dios nos enseña. ¿Qué es lo que dice Isaías 13 en el verso 11? Las Sagradas Escrituras también nos enseña muy claramente referente a esto, amigo y amiga, para que tengamos una idea de lo que la palabra de Dios nos quiere hablar en este día. Isaías 13, verso 11, la palabra del Señor nos habla de la siguiente manera. Quiero que me escuche de lo que dice la palabra. Y castigaré, dice la palabra. 13:11 de Isaías. Dice así, escucha. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Entonces, el amor de muchos se enfriará por causa del pecado. Y el pecado se ha aumentado el día de hoy. El pecado ha subido el día de hoy. Pero sabes, amigo y amiga, la palabra de Dios nos habla. Como dije al principio, Dios lastimosamente para muchos, pero Dios va a castigar el pecado. Porque dice en el 11, castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia, aquellos que se creen más que Tarzán, como decía un amigo, de los soberbios, aquellos que nadie les puede decir nada, que siempre están bien. No, hermano, yo estoy bien, así estoy bien, tranquilo. No, yo no necesito de Dios, dicen otros. Otros hermanos creen que con lo que están haciendo ya es suficiente y no se humillan ante el Señor y no guardan su testimonio.
Viven en el mundo y viven en Dios, en el mundo y en Dios, y creen que está bien así. Dios los llama como soberbios. Y dice la palabra, y abatiré la altivez de los fuertes. Aquellos que se creen, más fuertes que cualquiera en todo sentido. Súper inteligentes. Si ven al más humilde, lo ven como si fuese nada. A todas esas personas, dice Dios, castigará al mundo por su maldad. Aquellos que se gozan en la maldad serán castigados según la palabra de Dios. Desde luego, muchos dicen, ay, así es, pero Dios es amor. La palabra dice Dios es amor y también fuego consumidor. Dios castigará el pecado, pero el pecador, si no se arrepiente, será castigado igualmente con su propio pecado. En Hechos 20, vamos a buscar Hechos 20:28, también la palabra de Dios nos habla referente a esto. Escucha lo que dice en Hechos 20, en el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, lo cual Él ganó por su propia sangre. ¿Escuchó eso, hermano, amigo? Qué tremendo es esto. Porque yo sé, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonan el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué le parece? El Señor nos está hablando, amigo y amiga, que en este tiempo, y sabes, eso ya se está viviendo. Ya se está viviendo lo que dice en el verso 29, porque yo sé que después de mi partida, dice el Señor, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Cuántos el día de hoy, lastimosamente, y duele decirlo, pero cuántos se han levantado en su propia doctrina, destruyendo iglesias, hablando cosas nefastas totalmente, hablando cosas que ni siquiera Dios ha dicho, y dicen aquí el Señor ha dicho y el Señor no ha dicho nada? Dice en el 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar, si fuese posible, a los discípulos, a los escogidos de Dios. Personas perversas, dice la palabra, se levantarán, y se levantarán de entre vosotros mismos, escuche, sobre vosotros mismos. Yo he visto, lastimosamente lo digo con dolor, pero yo he visto iglesias que se han separado y de esa iglesia sale otra iglesia con sus propias doctrinas y no se sujetan a la doctrina divina de Dios. Todas esas personas van a tener su pago y creen que lo que ellos están haciendo es suficiente para Dios. Ellos creen que con predicar el Evangelio y a llevar el Evangelio a otros lugares, habiendo hecho una separación de iglesia, para ellos es suficiente. Pero resulta que para Dios no lo es. Porque el pecado aumentó, dice la palabra, y todo esto viene por causa del pecado. Por eso muchos se van a enfriar el tiempo de hoy. Y sabes, amigo y amiga, aunque hayan recorrido, como te dije, de 20 a 30 años, pero al final se apartan, para ellos no fue suficiente entonces. La palabra dice en Romanos 1, en el verso 29, la palabra de Dios también nos enseña esto. Escucha lo que dice la palabra de Dios en el 29 de Romanos 1. Y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas y engaños y malignidades. Es decir, que totalmente el pecado se iba a apoderar de la humanidad a tal extremo de que iba a llegar a tomar estas reacciones en el hombre. Dice la palabra que estando atestados todos de injusticia, de fornicación y perversidad y avaricia, maldad. La gente hoy en día está lleno de envidia y de homicidios y contiendas y engaños y malignidades. Y cuando habla de malignidades se refiere a toda clase de maldad. Murmuradores y detractores y aborrecedores de Dios mismo.
dice injuriosos, soberbios y altivos, inventores de males y desobedientes a los padres. Hoy en día el pecado ha subido que hay necios desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Oiga todo lo que la palabra de Dios nos está enseñando, amigo y amiga. ¿Cómo es posible que todo eso esté aconteciendo en el día de hoy? Entonces ese pecado aumentó, como dice la palabra de Dios, y por eso viene el juicio contra este mundo, como leímos anteriormente. En Santiago, la palabra también nos enseña. Quiero que leamos en Santiago 3, verso 6. Escucha lo que la palabra de Dios nos enseña, porque también el Señor nos está advirtiendo con esta palabra de que tenemos de buscarlo. Santiago 1, verso 6. La palabra de Dios nos enseña de la siguiente manera, amigo y amiga. 3, verso 6, dije, ¿verdad? Santiago 3, verso 6, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santo Dios. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Que aquellos hombres, el cual andan hablando en contra del Evangelio de Cristo, en contra de Dios mismo, gozándose en la maldad y en todo lo que podamos mencionar, como mencionábamos al principio en el versículo pasado. Dice la palabra de Dios que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre vuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma será inflamada por el infierno. Aquellos que se han encargado de destruir el Evangelio con palabras obscenas y hablar en contra del Evangelio, e inclusive hablar en contra de Dios mismo, negando inclusive su existencia, esa lengua que está hablando, ¿sabes? Esa lengua va a ser inflamada en el infierno. Ellos creen que lo que están haciendo es suficiente, pero para Dios no, porque llegará el momento de que Dios tomará esa justicia en sus manos. Pero, ¿sabes? Gracias a Dios que todavía hay esperanza. Gracias a Dios que todavía tenemos esperanza en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 1, en el verso 9, la palabra de Dios nos enseña de la siguiente manera. 1 de Juan 1, verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todavía hay esperanza en Cristo, todavía hay esperanza en nuestro Dios, pero tenemos que confesar nuestros pecados ante Él para poder recibir de Dios perdón y limpiarnos de toda maldad y de todo pecado. También las Escrituras nos habla claramente, mi amigo, mi amiga, Efesios 2, verso 13. Oiga lo que también la palabra de Dios nos enseña en Efesios 2, verso 13, la palabra de Dios dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Qué hermoso, hermano, hermana. Qué hermoso, mi amiga, mi amigo, diciendo la palabra de Dios, que el Señor viéndonos lejos, llenos de pecados. Dice la palabra de Dios que Él nos atrajo así. Y dice la palabra que nos ha acercado por la sangre de Jesucristo. Entonces, qué necesaria es la sangre de Cristo para limpiarnos de todo pecado. Qué hermoso es Dios, sin duda alguna, maravilloso en todo lo que Él hace, en su gracia y misericordia. También la palabra de Dios nos está hablando en Colosenses 1:15. Escucha lo que dice la palabra. Él es la imagen de Dios visible, el primogénito de toda la creación,
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por medio de Él y para Él. ¿Escuchó eso? El Señor hizo todas las cosas, todo lo hizo hermoso. En el verso 19 de ahí mismo de la palabra de Dios dice, escucha el 19, dice así la palabra: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él, ¿de quién está hablando? De Jesús, su Hijo. Te lo voy a traducir así. Por medio, dice, por cuanto agradó al Padre en el Hijo que habitase toda la plenitud, y por medio de su Hijo reconciliar consigo todas las cosas. Dice, así las están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Escuchó eso, amigo? Que por medio de Jesús es que tenemos la redención de pecados, que por medio de Jesús es que tenemos la salvación, no a través de ningún otro santo ni ninguna otra persona, sino que dice la palabra de Dios que por medio de Él, ¿de quién? De Cristo, dice, y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo en la cruz. Qué hermoso y qué bello lo que la palabra de Dios nos ha enseñado hoy. Amigo y amiga, Dios quiere que usted también reciba esa salvación, porque todo lo que vosotros hagamos, como dije al principio, no es suficiente. Para Dios no es suficiente si dejamos todo al final. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude, que nos fortalezca. Y si todavía no hemos rendido nuestro corazón a Dios, rindámosle el corazón a nuestro Dios y digámosle: Señor, que perdone nuestros pecados, para que cada uno de vosotros podamos ingresar al reino de los cielos. Y vamos a orar de esta manera. Ministerios Erolam. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, venimos delante de ti, Señor, entregando nuestro corazón a ti. Perdónanos, Señor, y límpianos con tu sangre. Sabemos que lo que yo haga no es suficiente. No es suficiente porque lo que yo haga siempre va a ser inútil, Señor. Pero perdona nuestros pecados y límpianos con tu sangre. Derrama tu sangre sobre cada uno de los oyentes. Límpialos de todo pecado y de toda maldad. Y prepáranos para el día de tu venida en el nombre de Jesús. Dile al Señor de esa manera: Padre, en el nombre de Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y perdona mis pecados y límpiame de toda maldad con tu sangre derramada en la cruz. En este momento, Señor Jesús, yo te entrego mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Padre, te recibo y te entrego mi corazón. Y por la fe, creyendo en ti, seré salvo de la ira venidera, como dice tu palabra, cuando tú vengas y dice tu palabra a castigar la maldad del mundo. Te doy gracias porque yo sé que hoy has inscrito mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.
Amigo y amiga, yo sé que el Señor ha tocado tu corazón el día de hoy y recuerda que hay que permanecer hasta el final y llegar al final es lo más hermoso porque veremos al Señor tal como es, dice la palabra, cara a cara. Que Dios te bendiga, te saluda una vez más el Pastor Funes del Ministerios El Olam, del Dios Eterno, en su programa Es por la Fe y nos estaremos escuchando una vez más el próximo sábado a las 9:30, si Dios nos lo permite, y que Dios te bendiga. Y nos despedimos con un canto maravilloso igualmente de adoración y de alabanza a nuestro Dios. Que Dios te bendiga, que la gloria de Dios sea contigo. Ministerios El Olam. De rodillas, las angustias desvanecen y la fuerza se renueva a postrarme. De rodillas, en mi lugar secreto, yo recibo el poder para vencer. Aquí, en tu presencia, encuentro esperanza que me levanta. De rodillas ante ti se abren los caminos, caen los gigantes. De rodillas me rindo a ti. Tú peleas mis batallas, guías mi caminar. Es tu ser que de rodillas venceré. De rodillas las angustias desvanecen y las fuerzas se renuevan a postrarme. De rodillas, en mi lugar secreto, yo recibo el poder para vencer. Aquí, en tu presencia, encuentro esperanza que me levanta. De rodillas ante ti se abren los caminos, caen los gigantes. De rodillas me rindo a ti. Tú peleas mis batallas, guías mi caminar. Es tu ser que de rodillas venceré. Manos y comienza a declarar: la victoria es mía en el nombre de Jesús. De rodillas ante ti
conozco.